Bienvenido a un nuevo vídeo de Más que Teclas, el canal donde ya sabéis que hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo a traeros una chuche muy interesante compatible con el entorno Mijia de Xiaomi y que seguro que a muchos de vosotros os puede venir bien para darnos un empujoncito a la hora de saltar de la cama. ¿Que de qué chuche vengo a hablaros? De esta que tengo aquí encima de la mesa, el nuevo despertador Clear Grass, un producto muy interesante porque aparte de darnos la hora, también nos va a permitir saber en todo momento qué temperatura y qué humedad tenemos en nuestra casa. Así que nada, si queréis saber todos los detalles de este nuevo reloj despertador, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto este sencillito unboxing, ya habéis visto cómo es lo que nos vamos a encontrar cuando abramos la caja, es hora de que os cuente cuáles son sus principales especificaciones y también os muestre cómo funciona este reloj despertador. Pero antes comentaros que el diseño es muy chulo, muy ligero, con unos materiales que me han sorprendido para el precio que tienen, de mucha calidad. Tiene un tacto muy agradable, con unas dimensiones de 8x8 centímetros y además con una pantalla de 6,1x6,1 centímetros que para mí lo hacen un muy buen tamaño. Además, si sois caprichosos, que sepáis que este modelo lo tenéis disponible en 3 colores. Este que yo he elegido, que es un color que ellos dicen que es blanco, aunque yo diría que es un color marfil. Y luego además también lo tenéis en azul y en verde. He de deciros que la pantalla se ve muy bien y además no molesta para nada su uso. Que el brillo tiene como una especie de difuminado en todo lo que es el extremo de la pantalla. Un brillo muy curioso que yo previamente no había visto y que me ha gustado mucho. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar justo cuando miremos la pantalla? Pues en grande nos vamos a encontrar la hora, que en principio la podemos poner en formato 12 horas o en formato 24 horas, y también nos vamos a encontrar en pequeñito justo arriba el día de la semana. Este día de la semana lo podemos configurar en chino como viene por defecto, obviamente eso no lo vais a hacer, y también se puede configurar en idioma inglés. De momento el idioma español no está soportado por este despertador. Luego en la parte superior izquierda aparecería un pequeño despertador dibujado caso que tengamos la alarma configurada. Si no la tenemos configurada no aparece nada. Arriba en el centro tenemos la fecha en formato año, mes y día. Y luego en la parte superior derecha nos encontramos un símbolo de Bluetooth que indica que está conectado a la aplicación del teléfono móvil, como ahora veremos más adelante. Y ya por último veríamos en la parte inferior izquierda lo que es la temperatura y en la parte inferior derecha la humedad. He de deciros que la temperatura tiene un margen de error de más o menos 0,2 grados Celsius, con lo cual es bastante precisa. Y luego la humedad también tiene un margen de error de más o menos 2%, con lo cual estaríamos ante un valor bastante preciso también. Como sabéis, este tipo de dispositivos van colocados normalmente en nuestra mesita de noche y muchas veces cuando estamos dormidos y suena el despertador, si tienen un montón de botones, pues no sabemos a qué botón tenemos que darle porque prácticamente no nos enteramos de lo que estamos haciendo. Pues para solucionar eso, este reloj despertador no tiene ningún botón y seguramente os estáis diciendo, bueno, ¿y entonces cómo se manipula? Pues se manipula con un único botón que tiene en la base con el cual podemos operar perfectamente. Aunque especificando un poquito más, yo diría que la base entera es un botón que además es como una especie de goma y que nos va a permitir un agarre magnífico a cualquier superficie donde lo coloquemos. Entonces, por ejemplo, si pulsamos una vez, se va a retroiluminar la pantalla y va a estar activa durante 8 segundos, aunque eso, como veréis más adelante, es configurable. Además, si lo dejamos pulsado durante 6 segundos o más, se van a desactivar todas las alarmas que hayamos configurado previamente. Luego, si además la alarma que está sonando la hemos configurado para que se pueda posponer, si hacemos un tap, la alarma se va a posponer durante 10 minutos y si hacemos doble tap, la alarma se va a cancelar. Como veis, muy sencillo su uso. Bueno, y entonces me diréis, si no tenéis ningún botón, ¿cómo configuramos todo lo que es el despertador, las horas, las alarmas, etcétera? Pues muy fácil, se hace como os comentaba anteriormente gracias a la conexión Bluetooth con nuestro teléfono móvil y todo a través de la aplicación Mi Home. Una vez que añadimos el reloj a la aplicación Mi Home, simplemente hemos de tocar sobre dicho reloj
y ya en la pantalla inicial podemos ver la temperatura y la humedad. Luego debajo de la temperatura y la humedad en la aplicación vemos un interruptor que nos permite activar o desactivar la función de alarma. Si está activo veríamos una lista con todas las alarmas que tenemos activadas. Para añadir una alarma simplemente tocamos en la parte inferior, justo donde veis un iconito despertador, elegís la hora a la que queréis que suene, por ejemplo las 5:35, le ponéis un nombre, paseo. Si queremos que se repita, por ejemplo, los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, también podríamos activar el botón snooze que nos permite posponer durante 10 minutos la alarma, como os comentaba anteriormente. Una vez que hemos configurado la alarma, pulsamos sobre Save en la parte superior derecha y ya la tendríamos activa. Si en un momento dado queremos activar o desactivar una alarma en concreto, también justo al lado de la misma, en la parte derecha, aparece un interruptor que, como digo, nos permite activar qué alarmas queremos que suenen sin necesidad de borrarlas. Si además queremos borrar una de las que hayamos creado, simplemente pulsamos sobre ella y abajo hay un botón que pone Delete, pulsamos sobre él y la alarma quedaría eliminada. Como veis, toda la operativa de alarma se hace a través de la aplicación. Pero eso no es todo, desde aquí también se pueden establecer numerosos ajustes pulsando el botoncito con 3 puntos que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla. La primera opción que nos encontramos dentro de los ajustes es Sound y si pulsamos sobre ella podemos elegir entre 9 tonos diferentes que podemos aplicar a este reloj despertador. Simplemente para hacer eso hemos de seleccionar el que queremos, escucharíamos un previo de cómo suena este tono y simplemente si queremos mandarlo al despertador hemos de pulsar sobre el botón Set Alarm Tone. En ese caso lo que se hace es transferir el fichero de sonido directamente al reloj despertador, tarda unos segundos, nos lo indica en la pantalla de la aplicación y cuando la transferencia esté realizada por completo ya tendríamos el tono disponible. Después la siguiente opción de configuración es el volumen que podemos regular con los valores de 1 a 5. Estando en el volumen 5 yo he notado que no tiene un volumen demasiado alto, tal vez sea un problema para aquellos que tengan un sueño muy profundo, pero en lo que a mí respecta me despierta sin problema. La siguiente opción nos va a permitir establecer los ajustes de lo que es la pantalla del reloj y si pulsamos sobre ella podríamos establecer el reloj en formato 12 horas o 24 horas, podríamos establecer la unidad de temperatura si queremos Celsius o Fahrenheit, el idioma que como os comentaba o chino o inglés y luego si queremos desactivar o activar la retroiluminación por luz que os comentaba anteriormente y no solo se puede activar o desactivar mediante el correspondiente botón, sino que además también podremos establecer el tiempo que queremos que dure el brillo, en mi caso 8 segundos, el brillo que en mi caso lo tengo al 100% y ya os he comentado que no molesta para nada. A pesar de eso, si os molesta el brillo también tenemos disponible un modo noche que se puede activar o desactivar y que nos permite hacer una modificación de ese brillo de pantalla durante una franja horaria. Por ejemplo, yo lo tengo establecido que de 9 a 6 de la mañana el brillo sea del 50% y el resto del tiempo va a ser el brillo que os comentaba anteriormente, en mi caso un 100%. Esas serían las opciones de configuración más relevantes, pero también tendríamos otras como por ejemplo cambiar el nombre del dispositivo, actualizar el firmware o una muy interesante como son las automatizaciones. Por si me preguntáis, no es compatible ni con Alexa, ni con Google Home, ni con Siri, es decir, es un despertador que solamente podemos configurar con lo que es el propio ecosistema Mi Guía de Xiaomi. Bien, pues como siempre, ahora os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este reloj despertador Clear Glass. Me gusta mucho la sencillez y la facilidad de uso que tiene este despertador que lo hacen ser para todos los públicos. Si además tenemos el nuevo gateway de Xiaomi que os analizaba hace muy poquito aquí en el canal, dicho gateway va a actuar como puente Bluetooth con este despertador y así nos va a permitir ver la temperatura, la humedad desde la aplicación aunque no estemos en casa. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es el ángulo de visión, ya que muchas veces el despertador se gira o lo giramos sin querer en la mesita y he de deciros que prácticamente se ve desde cualquier posición. Luego me ha gustado mucho que es muy personalizable en lo que a tono, volumen, elementos de la pantalla se refiere. Y luego tres cosas negativas que no me han gustado. La primera es que no sea compatible con los asistentes que os comentaba anteriormente, ni con Alexa, ni con Google Home, ni con Siri. Tampoco me ha gustado que utilice pilas en lugar de batería porque yo ya estoy acostumbrado
orientado a que todos los dispositivos a través de un puerto micro USB o USB-C los carguemos a la corriente y no tengamos que estar viendo a ver si tenemos pilas en casa, comprando pilas, etc. Además, decir que este utiliza dos pilas AA que no vienen incluidas. Y ya para terminar, comentaros que ronda el precio de unos 28-29 euros puesto en casa. Os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de un despertador Clear Glass. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y por supuesto, permanecer atentos al canal porque ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.